Hola, muy curiosos. Bueno, pues en este primer mini vídeo os voy a intentar explicar la historia de la Tierra. Se refiere al desarrollo de nuestro planeta Tierra a día de hoy, que evidentemente ha necesitado mucho tiempo para formarse, así que voy a intentar explicaros un poquito cómo sucedió todo aquello de manera un poquito sencilla y divulgativa, a ver si soy capaz y vosotros me entendéis. Y yo me sé explicar, que es lo más importante. Se refiere al desarrollo del planeta Tierra cuando hablamos de la formación de esa nebulosa protosolar de hace unos 4.600 millones de años hasta el día de hoy. Este tiempo es aproximadamente un tercio del total transcurrido desde ese famoso Big Bang, que no Big Bang Theory, que es una serie, no, el Big Bang de verdad, que fue el que se produjo hace unos 14.000 o 13.800 millones de años, según las estimaciones que se han hecho. Y en ese lapso de tiempo es donde se ha producido realmente todos los cambios geológicos para que apareciera la vida y posteriormente la evolución, de la cual seguro habéis oído hablar. Cuando hablamos del origen de la Tierra, este maravilloso planeta, tendríamos que hablar en primera instancia de dónde estamos, es decir, vamos más para afuera, vamos a ver el sistema solar. Lo que terminaría siendo nuestro sistema solar actual es en realidad una extensa mezcla de nubes de gas, rocas y polvo en rotación, que estaba compuesta principalmente por hidrógeno y helio, surgidos en ese famoso Big Bang, y como elementos más pesados producidos por esas supernovas, hace unos 4.600 millones de años, una estrella cercana se transformó en una supernova y su explosión envió una onda de choque hasta la nebulosa protosolar, incrementando su momento angular. A medida que la nebulosa empezó a incrementar su rotación, la gravedad e inercia, se aplanó conformando un disco protoplanetario, orientado perpendicularmente al eje de rotación. La mayor parte de la masa se acumuló en su centro y empezó a calentarse. Pero, debido a las pequeñas perturbaciones del momento angular y a las colisiones de los numerosos escombros generados, además de que empezaron a formarse así pequeñas masas conjuntas, empezarían lo que conocemos a día de hoy como los protoplanetas. Aumentaron también su velocidad de giro, la gravedad, y se originó así la energía cinética en el centro de todo este conjunto de trozos de tierra, por decirlo así, aunque suene muy mal. La imposibilidad, por tanto, de transmitir esta energía a cualquier otro proceso hizo que, a su vez, el centro del disco aumentara su temperatura. Y por último, se dio una fusión nuclear de hidrógeno y helio y al final, después de su contracción, se transformó en una estrella de T Tauri, que sería lo que conocemos a día de hoy como el Sol. La gravedad, producida por la condensación de la materia, que previamente había sido también capturada por la gravedad del propio Sol, hizo que las partículas de polvo y el resto del disco protoplanetario empezaran a segmentarse en anillos, y los fragmentos más grandes seguirían colisionando unos con otros, conformando otros de mayor tamaño que al final formarían esos protoplanetas que ya se parecen más a los que tendríamos a día de hoy en nuestro sistema solar. Dentro de este grupo había uno situado aproximadamente a 150 millones de kilómetros del centro, que es nuestro planeta, el planeta Tierra. Para explicaros el origen de la Luna, que es nuestro satélite y que es tan importante en los efectos de las mareas y en otros muchos procesos, se tiene una teoría que le llaman la hipótesis del gran impacto. Al igual que la Tierra, también parece ser que hay una hipótesis del gran impacto, y es que se cree que también en el mismo momento en que se formó la Tierra a unos 150 millones de kilómetros de distancia del Sol, también pudo haber surgido otro protoplaneta a la misma distancia y siendo en el cuarto o quinto punto de Lagrange, que este planeta, que se conocería como Teia, muy pequeñito, más o menos muy parecido en masa y en tamaño a Marte, iba oscilando por lo visto bastante cerca de la Tierra y finalmente al final chocaron hace unos 4.600 millones de años. Debido al choque, parece ser que el choque no fue contundente, sino que fue un poco oblicuo, y esto produjo que la órbita de ambos se modificara y se cambiaran también su materia o sus masas. Esta órbita pudo ser la primera estable, pero el choque de ambos acabó desestabilizando lo que sería la Tierra actualmente y aumentó por tanto su masa. También ese impacto produjo probablemente la inclinación de la Tierra en cuanto al grado, ya que en teoría, el eje de giro de los planetas no tendría inclinación, salvo el nuestro, debido a este choque, y acabaría dando
ese eje rotacional que tiene la Tierra, que nos permite tener distintas estaciones en cada época del año. La parte que salió despedida de ese choque sería lo que conformaría la Luna, con su propia gravedad, rotación, ¿no? Que al final se acabaría viendo, digamos, envuelta en la propia gravedad de la Tierra por una cuestión de masas. La Tierra era mucho más grande, la Luna al final se ve atraída por el cuerpo más grande en masa y acaba convirtiéndose en su satélite. Gracias a todos los amocuriosos que habéis estado ahí, que habéis estado todo este tiempo. Gracias por seguirme, gracias por hacer que esto se esté haciendo poquito a poco más grande. Gracias por ayudarme a aprender a mí, que estoy aprendiendo mucho con vosotros y de vosotros, lo cual es muy bonito y espero que vosotros podáis seguir aprendiendo cositas conmigo y de mí, aunque sea poquito y yo vaya a aprender más de vosotros que vosotros de mí, pero igualmente esperemos aprender juntos y que esto de ir divulgando no sea solo algo que haga yo, incluso vosotros podéis usar lo que yo divulgo para divulgar a su vez vosotros y hacemos una cadena de divulgación enorme y al final probablemente con un pelín de suerte, dentro de no mucho tiempo, no iremos a nadie a decir algunas cosas que no tienen coherencia cuando se trata de ciencia o de cosas de la vida, porque habremos divulgado entre todos ese conocimiento tan general y tan básico, entre comillas, para que así no se nos sea tan fácil de engañar y seamos un rebaño con bastante conocimiento como para no necesitar casi ni pastor o casi ni perros guardianes. Un saludo muy curiosos, mucho amor para vosotros y no... ¡Chao!